Existe una característica curiosa de la mente humana. Es extremadamente buena para percibir cambios rápidos, pero es sorprendentemente mala para percibir cambios lentos. Percibes una explosión, percibes una noticia, percibes una crisis, pero casi nunca percibes una transformación mientras está ocurriendo. Por eso tantas personas miran su propia vida y concluyen que nada ha cambiado, cuando en realidad están comparando dos versiones muy cercanas de sí mismas. El ser humano rara vez percibe el cambio de hoy, solo percibe la distancia acumulada después de mucho tiempo. Y es esta ilusión mental la que hace que tanta gente abandone proyectos, hábitos y objetivos que sí estaban funcionando. No porque les faltara capacidad, sino porque juzgaron su propia evolución antes de que tuviera tiempo de revelarse. ¿Cuántos sueños han sido abandonados por personas que estaban más cerca del resultado de lo que imaginaban? ¿Cuántos cambios han sido interrumpidos porque alguien confundió un progreso invisible con la ausencia de progreso? Los estoicos entendían algo que la mayoría de las personas sigue olvidando. No todo lo que crece puede percibirse mientras crece. El valor no aparece de repente, la disciplina no aparece de repente, la fortaleza emocional no aparece de repente. Primero se vuelven un poco más fuertes de lo que eran ayer, después un poco más grandes de lo que eran la semana pasada, después un poco más grandes de lo que eran el año anterior, hasta que llega un día en que reaccionas de una manera que antes no habrías podido. Toleras algo que antes habría destruido tu paz. Enfrentas algo que antes habrías evitado, y entonces te das cuenta de que tu evolución estuvo ocurriendo todo el tiempo. He reunido en este video las lecciones estoicas más poderosas para esos momentos en los que empiezas a preguntarte si vale la pena seguir adelante, cuando el esfuerzo parece invisible y las ganas de rendirte comienzan a parecer más razonables que las ganas de continuar. Lección tras lección, vas a aprender a mantenerte firme durante la parte más difícil de cualquier transformación, esa etapa en la que todavía no puedes ver los resultados. Si estás comprometido a no renunciar a aquello que estás construyendo, escribe en los comentarios: "Yo sigo avanzando", porque muchas personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque interrumpen su propio camino antes de descubrir hasta dónde podría llevarlas. Comencemos. 1. El progreso invisible. Existe un momento en el que casi todo el mundo se rinde, y no es cuando el trabajo se vuelve difícil, no es cuando aparece el cansancio, no es cuando surgen los obstáculos. Es cuando parece que no está pasando nada. Te esfuerzas, intentas mejorar, intentas ser más disciplinado, intentas construir mejores hábitos, pero cuando miras a tu alrededor no ves ninguna diferencia. Parece que nada está cambiando. El cuerpo parece igual, la vida parece igual. Los resultados parecen inalcanzables y esa es una de las experiencias más frustrantes de la vida. Ahí es donde surge la duda. ¿Será que esto realmente está funcionando? El problema es que la mayoría de las personas cree que la transformación ocurre de la misma manera en que aparece. Pero no es así. Casi todo lo que realmente importa crece primero en lo invisible. Piensa en un árbol. Cuando alguien planta una semilla, durante mucho tiempo parece que no está pasando nada. El suelo sigue igual. El terreno parece vacío. Pero debajo de la tierra existe una actividad intensa que nadie ve. Las raíces se están extendiendo buscando estabilidad, construyendo la estructura que permitirá el crecimiento futuro. El árbol no aparece primero, la raíz aparece primero, y lo mismo sucede contigo. Antes de que la confianza aparezca por fuera, necesita crecer por dentro. Antes de que la disciplina sea visible, necesita construirse en silencio. Antes de que aparezcan los resultados, necesita existir la persona capaz de producirlos.
Los estoicos comprendían esto profundamente. Ellos sabían que el carácter no se forma en los grandes momentos, se construye en decisiones pequeñas y repetidas que casi nadie percibe. Cada vez que eliges continuar, incluso sin una recompensa inmediata, algo se está fortaleciendo dentro de ti. Aunque todavía no puedas verlo, existe una imagen que ayuda a entenderlo. Imagina un bloque de hielo en un ambiente a menos 10 grados. La temperatura sube a menos 9, no pasa nada. Menos 8, no pasa nada. Menos 7, no pasa nada. Quien observa desde afuera puede concluir que todo ese esfuerzo fue inútil. Pero cuando la temperatura llega a 0 grados, el hielo comienza a derretirse. Lo que las personas no perciben es que el hielo no cambió únicamente en el último grado. Estuvo cambiando durante todo el proceso. El derretimiento visible fue solamente el resultado de transformaciones invisibles que ya venían ocurriendo desde mucho tiempo atrás. La vida funciona de la misma manera. Muchas veces estás a un solo paso de un cambio que tomó meses construir, pero como todavía no puedes verlo, crees que no existe. El bambú chino tal vez sea el ejemplo más impresionante de esto. Durante años, parece que no crece. Quien lo observa puede creer que la planta murió o que nunca va a desarrollarse. Pero mientras nada aparece sobre la superficie, una enorme estructura está siendo creada debajo de ella. Entonces, cuando llega el momento adecuado, crece rápidamente en pocas semanas. Las personas ven el crecimiento acelerado y piensan que ocurrió de repente. No ocurrió de repente. Se estuvo preparando durante años. Tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo contigo en este momento. Tal vez el cambio que buscas todavía no sea visible, pero ya se está construyendo. Tal vez la confianza que deseas, la vida que deseas, o la persona en la que deseas convertirte ya está echando raíces en silencio. Y por eso, rendirse demasiado pronto es tan peligroso. Porque muchas veces las personas abandonan el proceso precisamente cuando están más cerca de la transformación. Marco Aurelio escribió que aquello que permanece firme frente a las dificultades se fortalece gracias a ellas. Y esa fortaleza casi nunca aparece de inmediato. Primero crece en silencio, después se vuelve imposible ignorarla. Por eso, no uses la falta de resultados visibles como prueba de que estás fracasando. Úsala como un recordatorio de que algunos de los cambios más importantes de la vida ocurren mucho antes de que puedan ser vistos. Continúa. Porque no toda evolución aparece inmediatamente ante los ojos, pero toda evolución verdadera comienza exactamente así, invisible. 2. Concéntrate en el proceso, no en los resultados. Existe una forma silenciosa de renunciar a ti mismo y casi nadie se da cuenta de que lo está haciendo. Miras a la persona en la que quieres convertirte. Mides toda la distancia de una sola vez y decides, antes de dar el primer paso, que no eres capaz de llegar hasta allí. Fíjate que nunca has puesto realmente a prueba tu capacidad. Lo que has puesto a prueba es tu valentía para enfrentarlo todo de una sola vez. Y nadie, en ningún lugar del mundo, puede con todo de una sola vez. La persona sedentaria que sueña con correr una maratón no se detiene porque sea débil. Se detiene porque intenta sentir, hoy, el peso de 42 kilómetros que solo existirían más adelante. El principiante que sueña con emprender no se desanima por incapacidad. Se desanima porque convirtió una cifra lejana en un juez que lo condena cada vez que se mira a sí mismo. En ambos casos, el error fue el mismo, y es el mismo error que quizá te está frenando ahora, confundir el tamaño del sueño con tu capacidad para empezar. Porque el resultado que está al final nunca fue la parte que te corresponde a ti. Los estoicos entendieron eso hace 2000 años, y es una de las verdades más liberadoras que existen. Separaron
con una claridad capaz de cambiar una vida entera, lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Y descubrieron que casi todo nuestro sufrimiento nace de colgar nuestro valor precisamente de aquello que no obedece a nuestro control. Piensa en lo que eso significa para la forma en que te ves a ti mismo. Si tu confianza depende de que el resultado llegue exactamente como lo soñaste, entonces has entregado tu imagen personal a fuerzas que nunca te van a responder. Puedes hacer todo bien y que el mundo se ponga de cabeza en la víspera. Y entonces, quien nunca aprendió esa separación se derrumba, porque interpreta el tropiezo externo como un veredicto sobre quién es. No salió bien se convierte en ¿qué hay de malo en mí? El resultado se convierte en la sentencia, y la sentencia se convierte en identidad. Pero existe un lugar donde siempre has tenido poder absoluto, y es justamente el lugar que la mayoría abandona, el camino. No controlas si vas a cruzar la línea de meta, pero sí controlas quién decides ser en cada paso hasta llegar a ella. Epicteto, que vivió como esclavo antes de convertirse en uno de los mayores filósofos de la historia, hizo de esto el centro de todo. Le quitaron la libertad, el nombre, pero no pudieron quitarle la única cosa que realmente importaba, el poder de elegir quién sería frente a lo que sucedía. Ese poder vive por completo en el presente, en ningún otro lugar. Mientras tu meta sea llegar allá, tendrás una sola victoria posible, lejana, incierta y dependiente de 1000 cosas que no controlas. Pero en el instante en que tu meta pasa a ser la persona en la que te estás convirtiendo a lo largo del camino, cada día te entrega una victoria que nadie puede quitarte. La persona más disciplinada, más firme, más íntegra que construyes durante el recorrido, en esa persona te conviertes independientemente del resultado. Y quien se convierte en alguien así ya ha vencido, incluso antes de llegar. Porque la verdad que pocos alcanzan a ver a tiempo es esta: la vida no está hecha de llegadas. Las llegadas duran segundos. La vida está hecha casi por completo de camino. Quien solo sabe valorar la línea de meta condena casi toda su existencia a ser simplemente soportada, vivida con prisa por terminar, como si el ahora fuera solo un obstáculo entre él y el momento en que por fin podrá sentirse bien. Y ese momento, cuando depende de lo que está afuera, nunca llega por completo. Siempre falta una pieza. Entonces deja de medir tu valor por la distancia que aún te falta recorrer. Empieza a medirlo por la dirección en la que estás caminando. Acepta cada etapa, incluso los tropiezos, como una parte legítima de la persona que te estás construyendo para ser. Y cuando haces eso, ocurre algo curioso. La meta deja de asustarte. No porque se haya vuelto más pequeña, sino porque dejaste de cargarla completa de una sola vez. Empezaste a cargar solo el hoy, y a confiar en que el hoy, sumado a otro hoy y a otro más, construye cualquier cosa. Porque el camino nunca fue el precio que pagas para llegar a algún lugar. El camino es el lugar donde te conviertes en alguien, y esa persona, ese es el único resultado que siempre estuvo, por completo, en tus manos. 3. La realidad es tu materia prima. Continúa. Confía en el proceso, incluso cuando los resultados todavía no aparecen. Cada paso que das, incluso sin ver la recompensa inmediata, está moldeando algo dentro de ti que nadie puede quitarte. Los estoicos veían más allá de eso. Comprendieron una verdad que libera. La realidad, con todos sus obstáculos, no es lo que te impide construir a la persona que quieres ser. Es el material con el que se construye. Sin ella, no hay nada que esculpir. Piensa en esto por un instante. Un escultor frente a un bloque de mármol en bruto no mira esa piedra dura y pesada para lamentarse.
No desea que ya viniera terminada, porque sabe algo que lo cambia todo. Sin la resistencia de la piedra, no existe escultura. Es precisamente aquello que parece difícil e imposible de superar lo que lleva dentro de sí la posibilidad de algo extraordinario. Y tú tienes esa misma mirada dentro de ti. Tal vez nunca la hayas usado, pero está ahí. Los estoicos no buscaban el sufrimiento, nadie lo busca, pero se negaban a ser definidos por él. Entrenaban la mente para mantenerse firme frente a lo que duele, y más que eso, para sacar algo bueno de aquello que parecía solo destrucción. Y lo que ellos entrenaron con disciplina, tú también puedes entrenarlo, no porque sea fácil, sino porque es humano. La misma capacidad que había en ellos también está en ti. Lidiar con aquello que no elegiste es una parte inevitable de estar vivo. Nadie escapa de eso, pero es precisamente de las situaciones que jamás habrías pedido de donde nacen tus mayores conquistas. Aquello que hoy parece un muro imposible de atravesar puede ser, en realidad, la única puerta hacia algo que siempre has querido, pero que solo existe al otro lado de ese recorrido. No puedes verlo mientras estás dentro del dolor, pero está ahí. No controlas todo lo que sucede, no puedes impedir que la adversidad se cruce en tu camino. Pero detente por un instante y percibe el tamaño del poder que eso esconde. Toda la energía que gastas peleando contra lo que no puedes cambiar, luchando contra lo que ya ocurrió, es energía que te estás quitando a ti mismo. En el momento en que detienes esa guerra perdida, esa fuerza vuelve completa a tus manos y comienza a alimentar aquello que siempre estuvo bajo tu control, tu respuesta, tu actitud, tu capacidad de levantar algo nuevo, y esa capacidad es mucho mayor de lo que te han hecho creer. Mira a tu alrededor. Todas las personas, sin excepción, cargan batallas, ricos y pobres, conocidos y anónimos. El problema que existe en tu vida no es la prueba de que fracasaste, ni la señal de que algo salió mal solo contigo. Es la condición de quien está vivo y en movimiento. Y si innumerables personas, hechas exactamente de la misma materia que tú, atravesaron tormentas iguales o peores y salieron más fuertes al otro lado, entonces la pregunta no es si eres capaz, es cuándo vas a decidir empezar. Aquí es donde habita la verdadera fuerza del estoicismo. Practicar esta filosofía es mirar un acontecimiento no deseado y en lugar de preguntar ¿por qué me ocurrió esto a mí?, preguntar ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para volverme más resistente, más sabio, más preparado para lo que viene? Eso no significa negar el dolor ni fingir que no existe. El dolor es real. Se trata de negarte a permitir que tenga la última palabra. Y esa decisión, por sí sola, ya es uno de los actos más valientes que un ser humano puede practicar. Imagina que cada dificultad que llega a ti es como hierro en bruto entregado a un herrero. Por sí solo, ese hierro no vale casi nada. Pero sometido al calor y a la presión, en las manos adecuadas, se transforma en una hoja afilada, en una herramienta, en algo con propósito. Eso es exactamente lo que eres capaz de hacer con aquello que la vida te entrega. El calor que parece quemarte es el mismo que te moldea. La presión que parece aplastarte es la misma que te da fortaleza. No es el fuego lo que destruye al herrero. Es el fuego lo que le sirve. Y tal vez ahora estés pensando que todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Tienes razón, no es fácil, nunca lo ha sido. Pero es posible y esa palabra lo cambia todo. Posible significa que está a tu alcance. No necesitas transformar toda tu vida de una sola vez. Ese peso no te corresponde cargarlo hoy. Basta con el siguiente paso. Basta con enfrentar el próximo obstáculo dispuesto a extraer de él una sola cosa útil, aunque sea solo una lección. Y luego el siguiente.
Pequeños actos de valentía que nadie ve se acumulan en silencio hasta construir dentro de ti una fuerza que ninguna circunstancia externa puede derribar. Eres más capaz de lo que imaginas de salir de ese ciclo mental negativo. La mente que hoy solo ve problemas puede, con práctica e intención, aprender a ver materia prima por todas partes. Y ese único cambio de perspectiva transforma toda una vida. Donde antes había una pared, comienzas a ver una puerta. Donde antes había un final, comienzas a ver un comienzo. Así que continúa. Confía. Aunque los resultados todavía no sean visibles, se están construyendo con cada decisión que tomas de seguir adelante. La realidad es tu materia prima, y tú eres el artesano. Todo lo que sucede puede transformarse en algo útil, en combustible para tu crecimiento, en un cimiento para tu carácter, y esa es, sin duda, una de las mayores fortalezas que un ser humano puede desarrollar. 4. Tu voluntad siempre está bajo tu poder. Existe algo que nadie puede hacer por ti. Nadie puede continuar en tu lugar. Las personas pueden ayudarte, pueden aconsejarte, pueden apoyarte. Pero existe un punto del camino en el que todo depende de una sola decisión, tu decisión de continuar. Y esta quizás sea la verdad más poderosa que descubrieron los estoicos. Porque cuando las personas hablan de obstáculos, normalmente piensan en cosas externas, falta de dinero, falta de oportunidades, falta de tiempo o de apoyo. Pero la mayor parte de los abandonos no ocurre por esas cosas. Ocurre cuando alguien entrega su propia voluntad a ellas. Cuando empieza a creer que solo podrá avanzar si las circunstancias son favorables, que solo podrá actuar cuando se sienta motivado, que solo podrá continuar cuando vuelva a sentir confianza. Y ahí es donde mucha gente se detiene, no porque el camino haya terminado, sino porque dejó que el mundo exterior decidiera algo que siempre le perteneció. Epicteto comprendió esto de una manera extraordinaria. Durante parte de su vida fue esclavo. No elegía dónde dormir, no elegía a dónde ir. No elegía siquiera gran parte de lo que hacía durante el día. Aún así, decía que era libre, no porque controlara las circunstancias, sino porque comprendió que nadie podía controlar aquello que realmente importaba, la manera en que elegía responder a ellas. Esa libertad sigue existiendo dentro de ti. Quizá no controles la velocidad de los resultados, el reconocimiento. Quizá no controles las oportunidades que aparecen. Pero sigues controlando algo fundamental: si vas a continuar o no. Muchas veces, el mayor obstáculo no está fuera de nosotros. Está en la creencia de que necesitamos condiciones perfectas para seguir adelante. No las necesitamos, porque la voluntad no depende de aplausos, no depende de resultados inmediatos, no depende de aprobación. Depende únicamente de la decisión que tomas cuando nadie está mirando. Y precisamente por eso es tan poderosa. Habrá días en los que no verás progreso, días en los que parecerá que todo esfuerzo está siendo desperdiciado, días en los que la recompensa estará demasiado lejos para poder verla. Pero incluso en esos días sigue existiendo una elección. Puedes detenerte o puedes continuar. Y cada vez que eliges continuar, algo cambia dentro de ti. Porque cada paso dado sin garantías fortalece una parte de tu mente que no puede construirse de ninguna otra manera. La parte que aprende a actuar sin depender de la motivación. La parte que aprende a mantenerse firme sin depender de los resultados. La parte que entiende que la verdadera fuerza no es sentir ganas todos los días. Es continuar incluso en los días en los que las ganas no aparecen. Y cuando desarrollas esa capacidad,
descubres algo que muy pocas personas descubren, que tu mayor fuerza nunca estuvo en el momento, siempre estuvo en la decisión silenciosa de no rendirte. 5. Fortalece tu resiliencia emocional. Presta atención a algo, porque esto explica por qué algunas personas se levantan y otras pasan años en el suelo después de la misma caída. Casi nunca sufres durante lo que ocurre. Sufres en la historia que te cuentas sobre lo que ocurrió. El hecho en sí dura poco. El despido es una llamada de 2 minutos. El rechazo es una frase. El fracaso es una tarde. El acontecimiento llega, sucede, y al instante siguiente ya pertenece al pasado, fijo, terminado, fuera de tu alcance para siempre. Pero no es eso lo que te quita el sueño durante meses. Lo que permanece es otra cosa, es aquello que repites en tu cabeza después. La interpretación que pegas sobre el hecho y comienzas a tratar como si fuera el propio hecho. Las personas creen que están atrapadas por lo que vivieron. En realidad, están atrapadas por el significado que decidieron darle a lo que vivieron. Ese significado no vino de afuera. Tú fuiste quien lo escribió. Todo dolor que te derrumba pasó antes por una narración silenciosa dentro de ti, una voz que tomó el acontecimiento en bruto y dijo lo que significaba. Se acabó. Nunca lo voy a lograr. Era mi única oportunidad. Observa que el hecho no dijo nada de eso. El hecho es mudo. Quien habló fuiste tú. Y si fuiste tú quien escribió esa historia, entonces existe alguien con poder sobre ella, y ese alguien nunca ha dejado de ser tú. No es la que te cuentas sobre el acontecimiento, es la que te cuentas sobre ti mismo a partir de él. Cuando algo sale mal, la voz rara vez se detiene en el hecho, da un paso más y convierte el tropiezo en un veredicto. Esto no salió mal, yo salí mal. No sirvo para esto, no tengo lo que se necesita, soy el tipo de persona que fracasa. Es ese salto del ocurrió algo malo al yo soy malo, lo que mantiene a una persona caída mucho después de que el dolor original ya haya pasado. Porque no puedes volver a levantarte mientras la historia que te cuentas diga que no eres capaz de levantarte. Y precisamente ahí es donde vive tu fuerza, en el lugar donde casi nadie piensa en buscar. La resiliencia nunca fue la capacidad de sentir menos. Es la capacidad de separar dos cosas que el dolor insiste en unir: lo que ocurrió y lo que eso significa sobre ti. Lo que ocurrió es real, es fijo, y a veces duele demasiado. No se trata de negar eso, fingir ligereza o sonreír por encima de la herida. Pero el significado ese no estaba en el acontecimiento. Tú lo añadiste, y todo lo que tú añadiste puedes revisarlo. Para algunas personas, perderlo todo se convierte en la prueba definitiva de que no nacieron para triunfar, y cada día siguiente es vivido bajo esa sentencia que ellas mismas firmaron. Para otras personas, la misma pérdida, con el mismo dolor, se convierte en la frase: esto me derribó, pero no me define, y ahora yo elijo qué construir con el terreno que quedó. El acontecimiento fue idéntico, la historia fue diferente. Y la historia no es un adorno sobre los hechos, es lo que decide si te levantas el lunes o sigues en el suelo. Quien domina su propia narrativa no sufre menos, sufre sin condenarse, y por eso vuelve a ponerse de pie. Entonces, la próxima vez que algo te derribe, deja que el dolor exista, no luches contra él, pero ve detrás de la frase. Encuentra la historia que tu mente está escribiendo en ese instante, especialmente la parte que habla de quién eres, y hazte una sola pregunta: ¿esto es un hecho o es solo el significado que elegí pegar encima de él? Casi siempre es lo segundo. Y en el instante exacto en que te das cuenta de eso, recuperas la pluma. Dejas de ser el personaje de una historia que te condena y vuelves a ser el autor de una historia que todavía puedes escribir.
porque el golpe nunca tuvo el poder de definirte. Quien siempre tuvo ese poder fue la historia que te cuentas sobre él, y esa, de principio a fin, siempre fue tuya para reescribirla. 6. Conviértete en alguien en quien confías. Existe una pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué es tan fácil confiar en algunas personas y tan difícil confiar en uno mismo? La respuesta no está en la autoestima, no está en la personalidad y tampoco en la cantidad de frases motivacionales que alguien repite frente al espejo. Está en algo mucho más simple y mucho más difícil de engañar: las evidencias. Confías en un amigo porque ha estado presente muchas veces. Confías en un profesional porque ha cumplido muchas veces. Confías en un puente porque ha soportado peso muchas veces. La confianza nunca nace de una promesa, nace de un historial. Y es precisamente aquí donde muchas personas se pierden, porque pasan años intentando convencer a su propia mente de que son capaces. Repiten que van a cambiar, repiten que esta vez será diferente, repiten que creen en sí mismas. Pero la mente no funciona como un tribunal que acepta argumentos. Funciona como un observador. Observa, registra, acumula pruebas y luego saca conclusiones. Si durante años dices que vas a empezar y no empiezas, la mente lo registra. Si prometes que vas a continuar y abandonas, lo registra. Si decides algo y te echas atrás repetidamente, lo registra. No existe juicio, no existe castigo. Solo existe una conclusión silenciosa que se va construyendo. Tal vez no puedo confiar en esta persona. Y la parte más dura es darse cuenta de quién es esa persona. Tú. Por eso la autoconfianza parece tan misteriosa para mucha gente. Intentan conquistarla a través de los pensamientos, cuando en realidad se construye a través de las evidencias que se entregan a sí mismos. Marco Aurelio escribió que el carácter se revela a través de las acciones repetidas. Y tal vez exista una consecuencia de esa idea que pocas personas perciben. Toda acción repetida no solo revela quién eres, también le enseña a tu mente quién eres. La identidad no se forma por las opiniones que tienes sobre ti mismo, se forma por las pruebas que acumulas a lo largo del tiempo. Por eso dos personas pueden enfrentar exactamente la misma dificultad y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una entra en pánico ante el primer obstáculo, la otra permanece firme. No porque haya nacido más fuerte, sino porque lleva dentro de sí cientos de evidencias acumuladas. Evidencias de que ya ha enfrentado problemas, evidencias de que ya ha encontrado salidas, evidencias de que ya ha seguido adelante antes. La mente consulta ese historial todo el tiempo, mucho más de lo que consulta los deseos, mucho más de lo que consulta las intenciones y mucho más de lo que consulta las esperanzas. Y tal vez por eso la constancia tiene un poder tan grande, no solo porque produce resultados, sino porque produce pruebas. Cada vez que continúas cuando sería más fácil detenerte, una nueva evidencia se añade. Cada vez que cumples aquello que decidiste hacer, una nueva evidencia se añade. Cada vez que permaneces firme, incluso sin una recompensa inmediata, una nueva evidencia se añade. Y llega un momento en el que algo cambia. Dejas de necesitar convencerte, dejas de necesitar motivarte, dejas de necesitar repetirte que puedes hacerlo. Porque la cuestión deja de ser una creencia, pasa a ser conocimiento. Sabes que puedes soportar más de lo que imaginabas, sabes que puedes continuar más de lo que imaginabas, sabes que puedes atravesar dificultades que antes parecían imposibles. Y no lo sabes porque alguien te lo dijo, lo sabes porque lo viviste. Porque acumulaste suficientes pruebas para que la duda ya no tenga la misma autoridad que antes. Tal vez esa sea una de las mayores recompensas de la constancia. No solo entrega resultados, te transforma en alguien a quien su propia mente ha aprendido a respetar. Y existe una fuerza extraordinaria en convertirte en alguien en quien confías.
7. No guardes lo mejor de ti para después. Existe una pregunta que pocas personas tienen el valor de hacerse a sí mismas. ¿Cuánto de tu vida está siendo aplazado en este preciso momento? No estoy hablando de unas vacaciones, ni de un viaje, ni de un proyecto guardado en un cajón. Estoy hablando de ti, de la persona en la que podrías estar convirtiéndote ahora mismo y que decidiste dejar para otro día que quizá nunca llegue. Porque existe una trampa en la que casi todo el mundo cae sin darse cuenta. Las personas creen que solo están aplazando una decisión, solo un cambio, solo un plan. Pero rara vez es solo eso lo que se está aplazando. Cuando alguien dice, voy a empezar después, casi nunca está aplazando una acción. Está aplazando una versión completa de sí mismo, la versión que tendría más valor, más disciplina, más paz, más vida. No estás empujando una tarea hacia adelante, estás empujando a la persona que podrías llegar a ser. Y el después tiene un comportamiento engañoso. Nunca llega de la forma en que lo imaginamos, porque en el instante en que el mañana finalmente se convierte en hoy, la mente fabrica una nueva justificación. Cuando tenga más tiempo, cuando esté más preparado, cuando las cosas mejoren, cuando me sienta listo. Y aquí está lo que nadie te cuenta sobre estar listo. Eso no llega antes, llega después de que actúas. Observa la vida de cualquier persona que admires y siempre encontrarás lo mismo. Casi nadie se sintió completamente preparado para los cambios más importantes de su existencia. El empresario sentía miedo cuando abrió su negocio. El escritor sentía inseguridad cuando publicó su primer libro. La persona que transformó por completo su vida también tenía dudas. También tuvo noches en las que creyó que no podría lograrlo. La diferencia entre ellos y quienes se quedaron inmóviles nunca fue la ausencia de incertidumbre. Fue la decisión de avanzar llevando la incertidumbre consigo. Séneca comprendió esto hace 2000 años y sigue siendo dolorosamente cierto. Las personas pasan tanto tiempo preparándose para vivir que terminan olvidándose de vivir. Tal vez ese sea el mayor desperdicio que existe, porque la vida no se construye allá en el futuro, se construye en los días comunes. En las mañanas aparentemente ordinarias, en las pequeñas decisiones que parecen insignificantes en el momento en que ocurren. La persona en la que te convertirás dentro de 10 años no aparecerá de la nada, completamente formada, como por arte de magia. Está siendo moldeada ahora en silencio por aquello que haces, por lo que evitas, por lo que repites y por lo que aplazas. Cada vez que dices, algún día lo haré, le estás entregando al futuro una responsabilidad que solo puede cumplirse en el presente. Y el futuro siempre devuelve esa responsabilidad intacta, porque nunca ha sido el lugar donde las cosas suceden. Por eso tanta gente llega al final de una década sin entender muy bien qué fue lo que pasó. No fue un gran error, no fue una tragedia. Fue solo la acumulación silenciosa de aplazamientos, un día después del otro, una oportunidad después de la otra, una elección después de la otra, hasta que la distancia entre la persona que es y la que podría haber sido se vuelve demasiado grande como para fingir que no existe. Pero si esa distancia fue construida por pequeñas decisiones, entonces también puede deshacerse mediante pequeñas decisiones. No necesitas recuperar toda una década hoy, solo necesitas la próxima elección, y esa siempre ha estado en tus manos, porque lo mejor de ti nunca le perteneció al futuro. Tu valor no fue hecho para ser almacenado y utilizado algún día, fue hecho para ser utilizado ahora. Tu capacidad, tu potencial, tu deseo de volver a empezar, nada de eso fue hecho para envejecer guardado en una repisa esperando el momento perfecto. Fue hecho para participar en tu vida hoy,
El valor que no se utiliza no se conserva, simplemente se seca. Y tal vez eso sea lo único que separa a quienes transforman su vida de quienes pasan años esperando. No el talento, no la inteligencia, no la suerte, solo esto. Algunas personas siguen guardando lo mejor de sí para después y otras deciden entregárselo al presente. Entrégalo hoy, porque siempre es el presente y nunca el futuro el que construye la persona que vas a ser. El canal Café con Estoicismo está hecho con palabras antiguas y corazones modernos. Tu corazón forma parte de esto. Por eso, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarnos.